¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video donde les quiero hablar de Eddie Reynoso, de Canelo Álvarez y obviamente de David Benavidez y Gennady Golovkin. Todo ello unido a través de una frase que debería ser colocada en este 2021 como la excusa más incongruente del año, esa de no le ha ganado a nadie, con el cual Eddie Reynoso quiere zanjar esa discusión en las redes sociales sobre la insistencia para que Canelo Álvarez se enfrente de una vez a David Benavidez, porque esa misma frase que están usando con Benavidez hoy ya la habían utilizado en el 2016. De ahí la unión de estas dos incongruencias que tienen que ser explicadas. Vamos a irnos primero al año 2016. Esa frase surgió en medio de los preparativos de Canelo Álvarez para enfrentar a Amir Khan. Ahí la tienen ustedes, destacada por el artículo de ESPN Deportes, cuando Eddie Reynoso decía de que Gennady Golovkin todavía no había enfrentado a nadie. ¿Qué ocurría en ese momento? El Consejo Mundial de Boxeo le había ordenado a Canelo Álvarez enfrentar a Golovkin, que era el clasificado y mandatorio para el título mediano del CMB. Un título mediano que a Canelo le cayó del cielo, como también antes le había caído del cielo a Miguel Ángel Cotto. Cotto se lo había ganado a un Maravilla Martínez que subió en una pierna a pelear, un Cotto que ni siquiera daba el peso, andaba por debajo de las 154 libras, pero logró hacerse de ese título y después lo perdió con Canelo Álvarez. Un Canelo Álvarez que lo enfrentó con una enorme diferencia de peso, fue una muy buena pelea, lo venció y se hizo del título mediano. Después lo defendió contra Amir Khan, un Amir Khan que prácticamente era un 140 libras, lo subieron 2 divisiones para enfrentar a un Canelo que lo superaban más de 20 libras también. Obviamente lo venció y lo noqueó. Pero antes de esa pelea el CMB le había ordenado enfrentar a un Gennady Golovkin, se estaba negociando la pelea y dentro de las negociaciones una de las cláusulas que le querían imponer a Gennady Golovkin era que aceptara pelear por debajo de las 160 libras, es decir, en 155 libras contra Canelo Álvarez. Era la famosa cláusula con la cual Canelo Álvarez quería tener algún tipo de ventaja o equilibrar una pelea que de antemano la veían como muy difícil, pese a que, como ustedes vieron, para Eddie Reynoso Gennady Golovkin no le había ganado a nadie todavía, pero le estaban imponiendo una cláusula que obviamente no la aceptaron. Como la historia muy bien lo recuerda, la historia reciente, Canelo Álvarez renunció a ese cinturón para no enfrentar a Golovkin sin poder colocar sus cláusulas y sus pactos de peso en el contrato y regresó a pelear. Esa vez peleó contra Liam Smith, el hermano de Callum Smith, y lo venció por un título OMB de las 154 libras. El asunto fue de que Canelo Álvarez en aquel momento exigía pelear por debajo de las 160 libras cuando el propio Canelo ni siquiera ya era 154. Aquí tenemos otro testimonio, este del año 2013. Me tocó cubrir esa pelea en lo previo, la pelea de Floyd Mayweather contra Canelo Álvarez, y uno de los artículos que recuerdo, que fue muy trabajado y tuvo mucha repercusión en aquel momento, fue la crítica al hecho de que Canelo Álvarez estaba dando una enorme ventaja cuando se exprimía para dar las 152 libras del peso pactado entre Floyd y Canelo. Una de las cosas que se vieron en aquel momento, que se había denunciado, incluso este artículo lo denuncia, es que Canelo Álvarez un mes antes de la pelea todavía estaba 14 libras por encima. Esto era información oficial. Canelo Álvarez estaba unas 14 libras por encima del peso pactado, que era 152. Es decir, todavía estaba en 168 libras. ¿Qué prueba esto? Que Canelo Álvarez siempre estuvo por encima de las 170, entre 170 y 180 libras en todas sus peleas. Y hablamos del año 2013. Por eso, aquella incongruencia de colocar varias excusas para no enfrentar a un Gennady Golovkin, que después sí lo enfrentó y no sabemos qué pactaron. Hubo mucho dinero de por medio y todo esto abre la imaginación a que allí en las reuniones pudo haber pasado cualquier cosa y haberse pactado cualquier cosa en peleas que en lo previo, para el lado de Eddie Reynoso, por un lado eran desiguales.
ante un rival al cual tenían que emparejarle en el peso, pese a que eran los dos de la misma división, pero por otro lado colocaba la famosa excusa de que Gennady Golovkin no había enfrentado a nadie. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esa frase es como la que sirve para decorar una excusa frente a las nuevas generaciones de fanáticos que todo lo aceptan. Pero esto es un testimonio, un archivo imposible de obviar a la hora de juzgar lo que está sucediendo en esta última semana del año. En todas las redes sociales, esta frase contra David Benavides se ha hecho viral y ha sido tema de chacoteo y ha sido tema de discusión entre los fanáticos, unos que están de acuerdo y otros que no, por el hecho de que se le acuse a David Benavides de no haber enfrentado a nadie. Y eso realmente es una grosería, una falta de respeto y fundamentalmente es una enorme incongruencia. ¿Por qué les digo esto? Porque David Benavides ya fue 2 veces campeón de las 168 libras y en ningún momento durante ese tiempo en el cual fue campeón, Canelo Álvarez o Eddie Reynoso levantaron la mano para reclamar una pelea contra Benavides. Es decir, nunca aspiraron a ese título. Cuando David Benavides se pierde ese título y queda vacante el mismo, inmediatamente aparece de la nada y como por arte de magia aparece Avni Yildirim, el turco, como el número 1 y el hombre a enfrentar para quien quisiera obtener ese título que había quedado vacante. Allí inmediatamente todo se resolvió en 24 horas, levantó la mano Canelo Álvarez, exigió esa pelea, el propio Mauricio Sulaimán dijo de que había sido Canelo el que ordenó esa pelea, el que pidió esa pelea, incluso esa información es pública, y inmediatamente se ordena la pelea entre Canelo Álvarez y Avni Yildirim. Hay una entrevista que es elocuente evidentemente, ¿no? Y que es determinante a la hora de hablar de incongruencias, donde Eddie Reynoso lo coloca a Avni Yildirim, que no efectivamente no había vencido, que no le había ganado a nadie, porque esa es la verdad. El turco era un ex sparring de Canelo Álvarez y vean ustedes en qué lugar lo colocaba Eddie Reynoso, como un hombre peligroso, un hombre que tenía una pegada muy dura y que ante el cual Canelo Álvarez iba a correr serios riesgos a la hora de enfrentarlo. En aquel momento no dijo ni se acordó que Avni Yildirim no le había ganado a nadie. Era la víctima elegida. Una víctima que ni siquiera enfrentaron porque el CMB le concedió el título sin pelear a Canelo Álvarez. Esa es la realidad. En consecuencia de que de David Benavides hoy apelen a una excusa tan absurda para negar una pelea, que lo pueden negar de cualquier manera, simplemente pueden decir no queremos enfrentarlo porque es un rival peligroso, es un rival que puede poner en riesgo el negocio de Canelo Álvarez alrededor de una carrera que está siendo manejada desde el plano empresarial y listo. Ya no era necesario colocar esto que para mí, repito, es una falta de respeto. Como sea, David Benavides es un ex campeón y es un hombre que está allí en los primeros planos, es el número 1 en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo, y apelar a aquello de que no ha enfrentado a nadie, no le ha ganado a nadie, es una excusa que se repite y simplemente entiendo que es una falta de respeto. Por eso, que una vez más recurran a esa frase para desmeritar a un candidato a enfrentarlo, simplemente nos están demostrando una vez más que aquello que ganan en el ring lo pierden luego en el micrófono, aunque podría estar bajo discusión si realmente pierden o no pierden, porque como sea, esta frase de no ha ganado a nadie debería ser considerada como la frase más incongruente del 2021, al igual que lo fue en el 2016. Y es una muestra clara de que aquello que consiguen de bueno en el ring lo pierden después frente a los micrófonos. No obstante, esto podría estar en discusión. Según cómo se mire esta frase, podría ser hasta un premio, porque en definitiva, desde mi punto de vista, esta no le ha ganado a nadie debería ser considerada la frase más incongruente del año 2021. Y eso al final del día también es otro premio que se suma al de entrenador y a mejor boxeador del año. En definitiva, no es poca cosa.